Hola mis amigos de YouTube, les habla John Monsalve desde Mérida, Venezuela y continuamos con esta serie de videos donde nos estamos dedicando a las reglas de acentuación. Para los que no vieron mi video anterior, quiero recomendárselo, reglas de acentuación parte 1, donde explicamos cómo se clasifican las palabras de acuerdo a la sílaba que tiene mayor fuerza de voz o sílaba tónica, cómo se clasifican. Y nos dedicamos también a las palabras agudas. Entonces, para hacer un pequeño recordatorio, a ver, entonces tenemos que de acuerdo a la fuerza de voz que tienen las sílabas de las palabras, tenemos palabras que son agudas, palabras que son graves y palabras que son esdrújulas. Las palabras agudas eran aquellas que tenían la mayor fuerza de voz en la última sílaba, palabras esdrújulas, las que tenían la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, y las palabras graves, aquellas que tenían la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Y son a ellas, las palabras graves, que nos vamos a dedicar en este video. Entonces, como título, palabras graves o llanas. Ok, las palabras graves o llanas son aquellas que tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, como por ejemplo la palabra casa. Separemos casa en sílabas. Ca, sa. Última sílaba, esta. Penúltima sílaba, esta que está acá. Ok. Mayor fuerza de voz, ¿dónde? En la penúltima sílaba, porque dice casa. Si la mayor fuerza de voz fuese en la última sílaba, se dijese casa. Pero la mayor fuerza de voz está acá, en la penúltima sílaba. Bien, entonces esto lo convierte en una palabra grave. Otro ejemplo, la palabra árbol. La separémosla en sílaba. Árbol. Mayor fuerza de voz, acá. Además, allí tiene la tilde, allí tiene el acento ortográfico. Ok, penúltima sílaba, última sílaba. Mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, eso lo convierte en una palabra grave. Muy bien. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué casas no se le coloca acento y por qué a árbol sí se le coloca el acento ortográfico? A eso es lo que nos vamos a dedicar en este video. Ok. ¿Cuándo colocar la tilde y cuándo no colocar la tilde? Ok. No se debe colocar la tilde o el acento ortográfico cuando la palabra termina en N, en S o en vocal. Si la palabra termina en N, S o vocal y es una palabra grave, no se debe colocar la tilde, o sea, no se debe acentuar. Coloquemos el mismo ejemplo. Casa. Lo separamos en sílabas. Ca, sa. Mayor fuerza de voz acá, es una palabra grave. ¿Se debe acentuar? Es decir, ¿se le debe colocar la tilde? Bueno, miremos acá la regla. No se debe acentuar si termina en N, S o vocal. Esta termina en vocal. Por lo tanto, no se debe colocar la tilde. Y por eso casa se escribe sin acento ortográfico. Vamos al otro ejemplo. Árbol. Árbol. ¿Se debe colocar la tilde a la palabra árbol? Bueno, primero, ¿qué tipo de palabra es? Grave. Ahora vámonos a la regla. No se debe acentuar si termina en N, S o vocal. ¿Esta termina en N, S o vocal? En ninguna de las tres. Como no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, sino en L, sí se debe acentuar. Y por eso es que la palabra árbol lleva el acento ortográfico. Vamos a colocar otro ejemplo. Por ejemplo, la palabra césped. Vamos a separar la palabra césped. Césped. Ok. ¿Qué tipo de palabra es?
mejor dicho, ¿dónde tiene la mayor fuerza de voz? Césped. En la penúltima sílaba, porque si fuese la mayor fuerza de voz o sílaba tónica acá, fuese césped. Ok, tiene mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, eso es una palabra grave. Muy bien, entonces, ¿se debe acentuar? Vámonos a la regla. No se acentúa si termina en N, S o vocal. ¿Termina en N? No. ¿Termina en S? No. ¿Termina en vocal? Tampoco. Termina en cualquier otra letra, por lo tanto, sí se debe acentuar. Por lo tanto, la palabra césped se escribe de esta forma. Para que comprendan mejor todo esto, hagan una lista de palabras que se acentúan, o sea, palabras graves que se acentúan, una lista de palabras que no se acentúan para que se habitúen a la regla. Sin embargo, hay una excepción con las palabras graves, y es cuando se forma un hiato. A ver, ¿recuerdan lo que es un hiato? Un hiato, vamos a colocar un ejemplo para explicarlo más fácil. Por ejemplo, la palabra filosofía. La voy a separar. Filosofía. ¿Qué es un hiato? Cuando dos vocales están una al lado de la otra en una palabra, o cuando se pronuncian una al lado de la otra, pero están en sílabas diferentes. Por ejemplo, esta I está en esta sílaba y esta A está en esta sílaba. Por lo tanto, aquí se forma un hiato. Cuando se forme un hiato y la mayor fuerza de voz la tiene la vocal débil, en este caso la I, ¿a qué me refiero con vocales débiles, vocales fuertes? Ok, las vocales débiles son la I y la U. Y las vocales fuertes son la A, la E y la O. Chévere. Entonces, cuando se forme un hiato y la vocal débil tiene la mayor fuerza de voz, como en filosofía, se debe acentuar, independientemente de lo que diga la regla para palabras graves. ¿Qué decía la regla para palabras graves? Que si terminaba en vocal, no se debía acentuar. Esta es una palabra grave, bien, tiene mayor fuerza de voz acá, y se acentúa a pesar de que termina en vocal, porque se forma un hiato y la mayor fuerza de voz recae sobre la vocal débil como la I. Bien, veamos otro ejemplo de esto. Por ejemplo, la palabra acentúo. Acá se forma un hiato, dos vocales que van seguidas en pronunciación y que están en sílabas diferentes. ¿Y dónde está la mayor fuerza de voz? ¿En U o en O? Acentúo. Mayor fuerza de voz en la U. ¿La U es una vocal débil o una vocal fuerte? Una vocal fuerte, perdón. Es una vocal débil. Entonces se debe acentuar. Porque a pesar de ser una palabra grave y terminar en vocal, con esta regla, con el hiato, se debe acentuar. Vamos a ver un ejemplo más de esto. La palabra prohíbe. A ver, ¿dónde tiene la mayor fuerza de voz la palabra prohíbe? Prohíbe. Acá, en la penúltima sílaba, lo convierte en una palabra grave. ¿Se debe acentuar sí o no? Ok. Observemos que entre esta O, que es una vocal fuerte, y esta I, que es una vocal débil, se forma un hiato, a pesar de que está esta H, pero como la H no suena, prohíbe, o sea, escuchamos la O unida a la I, entonces se forma un hiato, dos vocales unidas en pronunciación, pero que están en sílabas diferentes. Entonces, ¿dónde cae la mayor fuerza de voz? ¿En la vocal fuerte o en la vocal débil? En la vocal débil. Entonces, si hay un hiato y la mayor fuerza de voz cae sobre la vocal débil, se debe acentuar. Por eso es que la palabra prohíbe se debe acentuar. Se le coloca el acento ortográfico, a pesar de que termine en vocal.
Y esto es una excepción a la regla que habíamos dicho anteriormente. Con respecto a las palabras graves, esto es lo que deben saber. Aprenderse la primera regla, aprender estas excepciones cuando se forma un hiato. Ya luego dedicaré un video específicamente para explicar lo que es un hiato, lo que es un diptongo, cuándo formarlos, cuándo se acentúan, cuándo no. Ok, pero por ahora nos dedicamos únicamente a las palabras graves y les va a ser de mucha utilidad porque van a comenzar a diferenciar entre distintas palabras, como por ejemplo la palabra, esta palabra, esta palabra, a pesar de que se parecen y que suenan similares, pues hay diferencias entre ellas. Por ejemplo, esto es una palabra aguda, lo vimos en el video anterior. Esto sí es una palabra grave y esto es una palabra grave, porque tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. ¿Cuál es la diferencia entre todas? Por ejemplo, yo grabé este video. El perro está grave, utilizando esta, el perro está grave en el hospital, por ejemplo. Y esta, quiero que grabe un video. Hay diferencias entre las tres. Entonces, de acuerdo a la acentuación de la palabra, puede haber diferencias en la lectura. Porque si yo escribo esto, perdón, no tiene sentido, porque aquí dice yo grabé un vídeo. Para que tenga sentido hay que colocarle el acento. Yo grabé un video. Entonces, ya viendo las reglas para las palabras de acentuación para palabras agudas y palabras graves, pueden mejorar su lectura y pueden mejorar su escritura, así como yo diariamente trato de mejorar la mía. Bueno, este ha sido el segundo video de reglas de acentuación. Quiero mandarle un saludo a mi esposa, un saludo a mi familia, un saludo a mi bebé, a todos mis amigos. Espero que todos se encuentren muy bien donde estén y recuerden, denle una sonrisa a la vida. Hasta luego, que estén muy bien.